Hola, habla Felipe Selman, residente de Ortopedia y Traumatología del Instituto Traumatológico, y hoy vamos a hablar respecto a las indicaciones de artroplastía reversa de hombro. Como hoja de ruta, hablaremos respecto a las generalidades, la biomecánica, las indicaciones propiamente tal y los resultados de estas. Entonces, respecto a las generalidades, comenzar diciendo que si bien la artroplastía reversa de hombro fue o es descrita en el siglo pasado, recién es aprobada en 2004 por la FDA, esto por los resultados iniciales deficientes de los modelos protésicos previos a los cambios a los principios de Gramont. Actualmente el mayor uso es en artroplastía de manguito rotador y cada vez se está siendo más indicada. Como podemos ver un poco en este gráfico de una corte de Estados Unidos, donde hay un aumento significativo o importante de la indicación de la prótesis reversa, comparado con los otros modelos protésicos. Entonces, en cuanto a la biomecánica, ¿cuáles son estos principios o cambios realizados por Gramont? Uno, un centro de rotación medial y distal, esto con una mejor biomecánica del deltoide y un mayor arco de movimiento. Entonces, ¿qué logramos con este centro de rotación más medial? Que se proporciona una estabilidad en la interfaz hueso-implante con un menor movimiento del base plate, una reorientación de las fibras musculares con fascículos deltoides como abductores primarios del hombro, eso sí, a costa de un déficit de rotaciones y un aumento del notching escapular. Entonces acá podemos ver un poco los vectores de fuerza cuando tenemos un centro de rotación más lateral en la imagen izquierda o más medial como en la imagen de la derecha. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Principalmente la artropatía del manguito rotador. Ahora, ¿cuáles son las otras indicaciones a las que se han ido sumando en las roturas masivas de manguito rotador con pseudoparálisis, en artritis reumatoide, en el contexto de cirugías de revisión, en fracturas de húmero proximal, en no unión, en contexto de un paciente que tuvo alguna infección periprotésica o reconstrucción tumoral? Pero primero tenemos que considerar algunos factores antes de indicar del paciente, antes de indicar respecto a cada etiología. Tenemos que tener un paciente ideal. Este es el paciente que tenga un deltoides intacto, un adecuado stock óseo, sin evidencia de infección, sin déficit neurológico y de baja demanda. Entonces, por esto mismo, y al contrario, las contraindicaciones vendrían siendo un paciente que no tenga un deltoide suficiente, déficit glenoideo importante, una lesión del nervio axinal, infección y en algunos describen un cirujano que no tenga la suficiente experiencia. Entonces, ¿qué hay respecto a en la artropastía del manguito rotador? Que tradicionalmente era manejada con hemiartroplastía, pero hoy en día la única indicación aprobada por la FDA en el contexto de prótesis reversa es la artropatía de manguito rotador, que es la patología con mejores resultados, que hay una mejoría significativa en la abducción y en la elevación y tasas de sobrevida del 90% a 10 años. ¿Y en qué grupo obtenemos los mejores resultados? Son cuando logramos componentes protésicos más grandes, sin una retroversión del componente humeral y una ausencia de infiltración grasa en el redondo menor. Ahora, en pseudoparálisis por roturas masivas del manguito rotador, los resultados reportados son similares a la artropatía de manguito rotador. Hay una mejoría en la abducción y en la flexión anterior y con sobrevida similares a lo descrito en la indicación previa con 90% a 10 años. Eso sí, los peores resultados se describen en pacientes jóvenes y que hayan tenido alguna reparación previa. Y aquí podemos ver una paciente del doctor Gerber con cambio en el rango de movimiento un año postoperatorio. Ahora, en fractura de húmero proximal, generalmente el grupo es en las fracturas NIP 3 y 4, que habitualmente o se manejaban con hemiartroplastía o reducción abierta y fijación interna, pero con resultados funcionales o resultados menos predecibles porque eran dependientes de la consolidación de las tuberosidades. Ahora, como las prótesis reversas son independientes de la consolidación de las tuberosidades, hay resultados que son más satisfactorios, sobre todo en pacientes de mayor edad. Eso sí, hay una mayor tasa de notching escapular y recordar dentro de las secuelas de húmero proximal, las tipo 4 descritas por Boileau,
que son una severa mala unión de la tuberosidad mayor o troquíter, donde existe una discontinuidad de la tuberosidad diaficiaria, donde la indicación de estas prótesis vendría siendo la indicación de estas patologías. Entonces acá podemos ver esta paciente del doctor Gerber también, donde en contexto de una fractura de húmero proximal se indicó una artroplastia reversa, y podemos ver cómo a los 10 meses de seguimiento recupera de manera importante su movilidad. Ahora, en la artritis reumatoide, recordar algunas cosas: que la artritis reumatoide afecta la articulación glenohumeral entre el 50 y el 90%. Entonces, ¿qué se describe en la literatura? Que la prótesis total reversa de hombro es una opción confiable de tratamiento y que hay mejores resultados funcionales asociados a injertos. Esto lo escribe el grupo de Levin, donde realiza una clasificación de los cambios en artritis reumatoide de la articulación glenohumeral, donde los cataloga en 3 tipos: ascendente, centrado y destructivo, y sugiere con mayor énfasis el uso de injerto en este último grupo destructivo. Ahora, en global hay un mayor riesgo de complicaciones, sin embargo, este mismo grupo describe una sobrevida del 96% a 7 años. Ahora, una comparación preoperatoria y postoperatoria, los outcomes obtenidos por este mismo grupo, como podemos ver en la tabla, tenemos resultados que son significativamente respecto al estado preoperatorio. Ahora, en tumores, en contexto de resección tumoral, es una opción viable. Hay un control del dolor que es satisfactorio, pero puntualmente lo que más se destaca, que es un poco lo que vendría siendo el paciente ideal, es no tener una lesión axilar y un deltoide funcional posterior a la resección que sea necesario. En luxación inveterada, principalmente descrita en luxaciones anteriores, aquí hay que considerar que existe una pérdida de stock óseo glenoideo y humeral. Entonces, generalmente cuando está asociado a injerto óseo hay buenos resultados. Como podemos ver en esta tabla, un grupo de 21 pacientes tratados con artroplastia reversa de hombro, secundario a una luxación inveterada anterior, podemos ver cómo hay cambios significativos en el score de Constant y en la elevación y abducción de los pacientes. Ahora, en cirugía de revisión, esta presenta varios desafíos: un vaquito rotador que es insuficiente, una pérdida de stock óseo y una contractura de las partes blandas, que las prótesis habituales no tienen cabida, o sí, pero con malos resultados. Y entonces las prótesis reversas resuelven varios de estos problemas con buenos resultados, eso sí, con mayor tasa de complicaciones. Ahora, en global, ¿cómo los resultados de las diferentes etiologías? O sea, los resultados van a variar dependiendo de las diferentes etiologías. Los peores resultados se encuentran en las indicaciones postraumáticas y en contexto de cirugías de revisión, pero si vemos un poco valores más concretos, buenos a excelentes resultados se observan entre el 67 y 82% de los pacientes, logrando una recuperación de la elevación en promedio de 100 a 138, y con sobrevidas de implante importante del 90% de años o 87% a 15 años. Ahora, esta cohorte del Dr. Balch, podemos ver los cambios respecto al Constant Score dentro de las diferentes etiologías, y podemos ver que del subgrupo del Constant Score todos tuvieron cambios que son significativos, sin importar la etiología en la que fueron indicadas las prótesis. Y esta es una cohorte de aproximadamente 200 pacientes. De estos mismos pacientes, si los agruparon en cuanto al rango de movimiento, y podemos destacar que la elevación fue el grupo que obtuvo mejores resultados. Entonces, para concluir, nuevos materiales y conceptos biomecánicos han permitido optimizar las indicaciones, las opciones de manejo de múltiples patologías. Es necesaria, eso sí, la adecuada selección de pacientes, y en general los resultados son favorables independiente de la etiología a tratar.